hoy estamos en el tercer encuentro de nuestro ciclo Editar es Leer, Imaginaciones, Experiencias y Sentidos. Como saben, este ciclo lo creamos en el marco de la celebración de los 90 años de Ángel Nogueira do Barro, uno de los fundadores de Siglo. Estamos muy contentas porque a partir de los lineamientos de cómo él entendía la edición o lo que nos proponía sobre el libro y la circulación de ideas, hemos llamado a 6 editoriales a conversar sobre el tema. Hoy el turno es para Manuel Borrás, seguramente muchos de ustedes lo conocen, es el director de la editorial literaria. ¿Cómo es, Manuel, tu cargo? Director. Bueno, Director el cargo reza editor, o sea, director literario. Gracias. Pero ya sabes cuál es mi teoría. Es decir, uno no dirige nunca en solitario, uno codirige, porque uno tampoco es el único que selecciona los libros. Es decir, es una suma de sugerencias. Hay un libro, además, ayer leía yo una columna de una muy querida amiga argentina, Leila Guerreiro, en la que hablaba de la importancia que tiene en la lectura el que toda lectura te lleva siempre a una segunda lectura, ¿no? Siempre hay como un encadenamiento de lecturas. Entonces yo creo que es lo mismo que, es decir, yo dirijo porque más o menos administro las colecciones de pretextos, comprendes, pero en cierto modo no querría desdeñar la posibilidad de incorporar en mi responsabilidad a muchas otras voces y gentes que me recomiendan un libro, que me hacen una sugerencia. Tú mismo, María Elvira, en alguna ocasión me has dicho, oye, lee a tal autor colombiano que te puede interesar. Entonces, bueno, todo eso te va abriendo puertas y todas esas puertas son las que facilitan también mi trabajo. Es decir, que no es un trabajo simplemente de uno, sino creo que es un trabajo a veces muy coral, afortunadamente coral. Muchas gracias, Manuel, por esa aclaración o esa reflexión, porque se une muy bien con algo que vamos a hablar hoy, que hemos hablado en el pasado, y son esos vínculos y conexiones entre personas que hacen posible que el libro llegue. Entonces, en el encuentro pasado con Manuel Ortuño hablamos sobre el ecosistema del libro y cómo tanto el editor como el ilustrador, como el distribuidor, como el librero, como el autor, todos tienen que estar conectados y tienen que tener estos vínculos para que eso vuelva a ocurrir. En una editorial, nos acabas de comentar, es muy similar y a veces sin darnos cuenta, esos vínculos van llegando así como recomendaciones. Manuel, yo quisiera empezar esta conversación, bueno, primero contándoles que la idea de hoy es que nos movamos en 3 ejes: la intuición, el riesgo y la seducción. Eso es pretextos. Entonces, esa es la promesa que les hemos hecho, Manuel. Vamos a ver cómo la vamos desarrollando, pero antes quisiera que empezáramos a irnos hacia el pasado con una canción. Entonces, si me permiten, voy a ponerles una canción. Come on, baby. I've been working all night long. Put my dollar on my knee. And she said, Daddy, what's wrong? She whispered in my ear so sweet. You know what she said? Daddy, you're a fool to cry. You're a fool to cry. It makes me wonder why. Bueno, la primera pregunta es ¿quién no ha oído esta canción? O si todos ya la habían oído, si los Rolling Stones hacen parte de su lista de favoritos, creo que muchos sí. Y quisiera que empezáramos a hablar de eso, Manuel.
1976 es esta canción. En 1976 empieza Pretextos. Cuéntanos sobre este gusto musical, qué estaba pasando en ese momento y cómo estaba atravesada la música y la amistad en la creación de una editorial que va a cumplir 50 años. Bueno, yo como ya sabes, María Elvira, mi formación musical es más bien clásica, ¿no? En mi casa, en casa de mi familia, aparte mi madre tocaba el piano y estamos habituados a empezar a oír música clásica. Pero también es cierto que mi madre me hizo descubrir el jazz. Y el jazz me llevó al rhythm and blues, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando yo era muy joven, todavía muy joven, que todavía ni siquiera llegaban a los circuitos comerciales los discos, por ejemplo, de los Rolling Stones, pero estoy hablando de mucho antes del 76, ¿eh? Ok. Yo ya estaba, porque tuve la gran suerte de estar muy vinculado a un amigo cuya parte de su familia vivía en Inglaterra y entonces nos tenía al tanto de todo lo que estaba ocurriendo en Inglaterra, las últimas tendencias musicales y tal. Era el momento, que duda cabe, de la eclosión de los Beatles, que a mí me gustaron desde el principio, no te lo voy a ocultar, pero yo creo que por esa deformación, y lo digo con todo cariño, de origen, jazzística, yo me inclinaba más completa hacia el rhythm and blues y lo que podía suponer los Rolling Stones. Este tema en concreto, el 76, Full to Cry, es un poco me define también. Yo llevo desde el 76 como loco, llamando la atención sobre la existencia de unos libros, comprendes, para que la gente comparta ese placer que yo tuve previo de haberlos descubierto y leído. O sea que me parece que es una elección magnífica la que has hecho. Y tengo otra lección que espero que también te encante. De lo que me habías contado que te gustaba, empecé a investigar y dije, uy, esta también nos puede ayudar. Y bueno, quiero que la veamos y que me cuenten si ya la conocían y bueno, que conversemos un rato de esto también, Manuel. Dame un segundo, vuelvo a ponerlo. Thank you very, very much. Bye. Toodaloo. See you in Bermuda. That's where we're going from here. I'm going to lay on the beach and get tan. I'm going to play piano. Didn't know that, did you? Don't applaud until I'm finished, because you never know. Might be lousy. My days have grown so lonely. Manuel, yo te agradezco muchísimo porque me divertí buscando canciones de Sarah para hoy. Qué mujer, Una maravilla. qué forma de apoderarse de un escenario, ¿no? Y por ejemplo, en esta yo hacía el esfuerzo, a ver, es 1974, está en un concierto, está en este lugar. ¿Cómo es el público? Pensaba yo. Es un público de personas muy blancas, es un público
exigente, ¿cómo es ese público? Y creo que ella los tenía conquistados a todos. Entonces cuéntanos, claro, ya nos hablaste de tus gustos del jazz y del blues, pero puntualmente sobre ella, que te agradezco, yo no la conocía, entonces la metí dentro de mi cajón de recuerdos ahora. Sarah Vaughan fue una de las cantantes predilectas de mi madre y yo tuve además el placer de uno de los primeros regalos que le hice yo musicales fue precisamente un long play de ella que le emocionó muchísimo recibir. Yo creo bueno, que el público es un poco, mira, a mí había otra mujer del jazz que me parece fundamental, que fue, y para mí incluso supuso una convulsión sensible, el descubrimiento de Billie Holiday. Yo creo que está en la línea de las grandes del jazz. Billie Holiday, bueno, por supuesto, Ella Fitzgerald, que también era una muy escuchada en casa, Sarah Vaughan, o, por ejemplo, Nina Simone. Uy, sí, también. Nina Simone es otra de mis grandes amores jazzísticos. Y yo creo que el público que estaría escuchando a la Vaughan en Bruselas sería un público más bien blanco, aunque eso es lo de menos, ¿comprendes? O sea, yo creo que lo importante es cómo llegan este tipo de cantantes, estas artistas tan excepcionales, ¿comprendes? Cómo llegan a afectarnos en lo más profundo, en el alma, ¿no? Y yo creo que ellas también, en cierto modo, a mí me han enseñado a dar esa importancia a eso que llamamos alma y que entre todos hemos desprestigiado tantísimo, ¿comprendes esto? Yo creo que de una manera bastante ligera y seguramente en una época en que todo se contamina y se contamina, ¿comprendes?, de la manera más fea. Yo, como editor, siempre he buscado que mi catálogo tuviera un alma, estuviera algo, ¿comprendes?, que lo identificara, algo con lo que se identificaran los otros, no solo nosotros, sino los otros. Entonces, bueno, eso es precisamente lo que cantantes como Billie Holiday, La Vaughan o Nina Simone, que hemos comenzado, es lo que estimulan en todos nosotros, en los otros. Y da igual que el público sea blanco, negro, mestizo, ahí cabemos absolutamente todos, porque yo creo que todos participamos, si me permitís, de esa misma alma, ¿no? Y todos estamos también, en cierto modo, y más ahora, huérfanos de eso. Entonces, bueno, yo siempre he dicho que soy editor para dar las gracias. Es decir, una de las maneras de dar las gracias de todo lo que yo he recibido de los que han escrito es precisamente tratar de corresponderles haciendo de puente entre nosotros, y los lectores, ¿no? Bueno, Manuel, quisiera tomar varias de las cosas que has dicho. Lo primero es que, claro, cuando tú me dices el público no importa, tienes toda la razón y además lo enfocas con algo que es precioso y democrático, que es el alma. Yo, claro, cuando pensaba en el público decía como, acá hay un ejemplo de alguien que ha logrado romper las barreras sociales, políticas, de discriminación, pero cuando tú lo centras en el alma, nos une más, porque eso es lo que tenemos en común. Entonces, me parece muy bonito eso que acabas de decir. Y quisiera comentarle a todos que de eso se trata este ejercicio de la edición. Por eso hablamos de música, por eso hablamos de artistas, de referencias audiovisuales, porque al final buscamos esos otros sentidos que convulsionan nuestra alma. De eso se trata, construir un catálogo. Entonces, si tienen algún otro artista que nos quieran compartir en el chat, que también haya convulsionado su alma, que nos una, pues bueno, adelante, únanse a la lista de reproducción que tenemos y compartan. Bueno, Manuel, dale. Perdona, María Elvira. Además, si me permites decir una cosa, es decir, el alma precede a la discriminación. La discriminación comienza cuando negamos el alma. Vamos a hacer una sección de frases célebres, Manuel. Hay que poner esa de primera, sí, exacto.
Bueno, Manuel, te propongo que entonces nos vayamos a esta época y nos cuentes cómo tres amigos deciden ser locos y empezar a pensar un proyecto editorial en un momento de transición en España. Sí, bueno, esos tres amigos, un poco, te doy la razón, alocados, todavía universitarios, decidimos montar la editorial, yo creo que un poco precisamente movidos por lo que te acabo de decir, ¿no? Porque era un modo también de corresponder a la sociedad con todo lo que la sociedad ya nos había entregado. Nosotros habíamos sido tres personas privilegiadas en mi país, tuvimos la capacidad de, nuestras familias nos permitieron entrar a la universidad, en los estudios, viajar, aprender idiomas, etcétera, etcétera. Y nosotros sabíamos que eso no solo se había conseguido con, digamos, el esfuerzo de nuestras familias, sino que ahí había también un esfuerzo, hablando de alma, aunado de otras muchas cuestiones que habían apoyado esa razón que a nosotros nos privilegiaba. Entonces, bueno, editar era un modo también de corresponder a la sociedad con aquello que se nos había otorgado, ¿no? Y además, nosotros como hijos de la transición española, pues sabéis que España fue un país autocrático con 40 años de dictadura franquista y nosotros estamos saliendo de ese, digamos, hondón oscuro de la historia y creíamos además que había que hacer justicia en tres frentes, como tú muy bien has mencionado en alguna ocasión, María Elvira, que era el de la recuperación de la memoria de parte de nuestra memoria histórica, sobre todo desde la parte republicana, que había sido la disgregada de nuestra sociedad por una guerra civil horrenda. Después, la reivindicación de América. Nosotros desde el principio fuimos una editorial con una gran vocación americanista, porque pensábamos que además España tenía una deuda de amor con América, ya no solo desde, digamos, el descubrimiento y tal, sino incluso recientemente parte de ese exilio, de esa otra España que tuvo que exiliarse, fue acogida y además muy bien acogida por parte de nuestros hermanos americanos, y eso yo creo que hay que reconocerlo y habrá que reconocerlo constantemente, porque ahí hubo un principio de solidaridad que además rompía las barreras ideológicas, etcétera, etcétera. Y después la tercera cuestión era la de poner al alcance de nuestros iguales, que no habían tenido las posibilidades que habíamos tenido nosotros, de una serie de traducciones. Por ejemplo, a nosotros a mí me llamó la atención en mi experiencia universitaria, que en las bibliografías que se nos daban, había muchos libros que se daban en la bibliografía originaria, francés, inglés, alemán, etcétera. Y que bueno, nosotros a lo mejor habíamos tenido el privilegio de estudiar idiomas y poder tener acceso a ellos, pero mis compañeras y compañeros no. Y creíamos también que había que reivindicar esa labor de traducción, pero una labor de traducción no indiscriminada, sino una labor de traducción rigurosa. Pretextos, además, yo creo que en ese aspecto también ha destacado sobre el mundo editorial en general en nuestra lengua, porque no hemos querido simplemente contar con traductores peninsulares, es decir, ibéricos, sino que desde el principio, ya que estábamos en esa conexión amorosa con América, que América también se expresase en lo que a traducciones respecta en nuestro catálogo. No solo con sus autores, sino también con sus traductores. Es decir, que los distintos españoles, que es la academia nos diría que es uno, vale, que es uno, pero los distintos españoles con sus tonalidades distintas, sus tonos, sus matices también se escucharán desde el seno del catálogo de pretextos. Bueno, ahí tenemos los 3 puntos clave del catálogo de pretextos y me quiero detener en uno, que es el primero, el de la recuperación de la memoria del exilio español.
Y quisiera contarles que investigando sobre Ángel Nogueira, uno de los miembros y fundadores de Antropos Editorial, empezamos a leer diferentes artículos para entender de dónde sale este proyecto, bueno, cuál era el marco teórico e histórico, y encontramos un artículo de una revista, y de pronto, Julia, me puedes ayudar si lo tienes por ahí, que decía, solo hubo 3 editoriales que se preocuparon en ese momento por esa memoria histórica. Antropos, Pretextos, y se me olvida la tercera. Si la tienes por ahí, Julia, anótala porfis en el chat. Y eso no es menor. En un sector donde estaba convulsionando el cambio y la transición, solo 2 proyectos culturales decidieron hablar de esto. Y me parece que ese punto en particular nos habla directamente a los colombianos y a todos los países de la región que estamos atravesando cambios políticos y sociales, porque no existe un verdadero cambio, sino es un cambio cultural. Y también tenemos el deber de proponer esos cambios desde el mundo del libro y desde el mundo de la cultura. Entonces, Manuel, si te parece, me encantaría que pudiéramos conversar un poco sobre un ejemplo muy puntual de esa línea de pretextos que son las publicaciones de María Zambrano. Entonces, dame un segundo. Bueno, mi relación con María Zambrano fue una relación muy, digamos, efímera en el tiempo, pero muy estrecha y muy intensa. Yo descubrí casualmente a María Zambrano a través de un libro que me topé en una librería cercana a mi universidad que se llamaba El hombre y lo divino. Que recordaréis fue una edición del Fondo de Cultura Económica. Yo me quedé totalmente prendado de la sensibilidad, de la filosofía de esta mujer maravillosa. Y bueno, un día casualmente, yo era muy joven, tendría en ese momento 16, 17 años cuando la leí, y recuerdo que hablando un año después, cuando tenía ya 17 y 18 años, hablando con un amigo, José Miguel Ullán en concreto, el escritor ya fallecido, que me dijo, oye Manuel, todo esto que me estás diciendo a mí de María Zambrano, ¿por qué no se lo escribes y se lo dices tú a ella? ¡Ay, Entonces, no! sí, ¡Qué sí, nervios! pero ¿cómo? Dice, sí, yo soy amigo de ella vive en la frontera entre Francia y Suiza, estoy seguro que se va a emocionar muchísimo de que una persona española y tan joven le manifieste de su admiración, hazlo, por favor. Y efectivamente, me dio sus señas, yo le escribí una carta a la que ella, te diría que casi a vuelta, no vuelta de correo exactamente, pero sí con bastante celeridad me correspondió, que la conservo como oro en paño, aparte de una carta manuscrita en la que, bueno, primero manifestaba su satisfacción porque a alguien como yo se le hubiera dirigido entusiastamente como lo hice, y después porque yo ya le hablaba también de esa intención, comprendes, a futuro, de hacer quizá una editorial que recuperara parte de la memoria del exilio republicano español, y entonces ella me animaba de una manera muy especial a poner eso en marcha. Después, a partir de ahí, además, cuando ya fuimos editores, lógicamente a María le pedimos un libro que ella nos cedió, y además, bueno, ahí hay una historia muy bonita porque ella no quiso cobrar ni un céntimo, ni un centavo de adelanto de derechos, sino que eso se lo transfiriéramos a una amiga suya, que era Consuelo Vergés, la gran traductora de Stendhal, incluso de Marcel Proust, a nuestra lengua, porque vivía, según María, en un estado de precariedad económica muy grande. Y os lo digo porque eso dice, da la altura moral de María Zambrano. Es decir, María Zambrano era una mujer que no creáis que nadaba en la abundancia, todo lo contrario, vivía casi, no te voy a decir que no extrema pobreza, pero casi rozando la pobreza. En cambio, ya tuvo la altura moral de que incluso el adelanto de ese libro, que por cierto no se publicó nunca, y después ya, si ha lugar,
hablaremos compres de ello, para a una amiga compres que estaba falta, y eso es lo que hizo la editorial. O sea que cuento esta anécdota en honor a María Zambrano, porque creo que merece ser sabida. Después el libro de María no se publicó por razones que no vienen a cuento. A mí me mandó una carta, me pidió por favor que el libro lo retuviera. El libro lo retuve, me dijo, no te preocupes, te daré más adelante otro libro. Después ya no hubo lugar, pero sí es verdad que María además colaboró como prologuista en varios de nuestros libros. Y esos libros de recuperación de autores del primer exilio y del segundo, digamos, y la segunda generación del exilio español en América. Uno de ellos fue Teresa Gracia, hija de exiliados republicanos, y otro, Emilio Prados, uno de los grandes exiliados, de los poetas malagueños exiliados en México. Sí, quería mostrar acá algunos títulos de los que estabas hablando, Manuel. Son textos que además hablan sobre María o que están relacionados con el exilio también. Pueden encontrar. Totalmente. Hay hecho en falta, quizá hay un libro que es muy bonito, por cierto, una correspondencia de María que publicamos con Agustín Andreu, un pensador valenciano. Y bueno, ahí tienes el de Elena Croce con María Zambrano. Elena Croce, como sabéis, aquí están las cartas de lápiz, ¿ves? Este es el de Agustín, Sí. al que hacía relación. Que yo creo que estos son unas correspondencias verdaderamente muy importantes también para el conocimiento de lo que fue María Zambrano. Bueno, nosotros por María Zambrano, ahora incluso hemos hecho justicia también sobre Araceli Zambrano. Habrás visto ahí que hay una novela, yo diría que es una novela casi histórica, la que ha escrito Pedro Chacón, Víctima de la Piedad, que es sobre la otra Zambrano. Es decir, Araceli, que fue una persona con una, digamos, un ser de una personalidad verdaderamente extraordinaria y que siempre vivió, compres un poco bajo la sombra de esa gran pensadora que fue María, ¿no? Ella no tuvo el relumbre que tuvo María Zambrano, pero sí pudo dar, y es lo que trata Pedro Chacón de una manera, a mi juicio, excelente, dar fe de vida de otro espíritu maravilloso y atormentado por las vicisitudes de su vida, que fueron muy dramáticas, que fue Araceli Zambrano, de la que fue además inseparable de su hermana. Araceli murió junto a su hermana María, y María siempre la echó mucho de menos. Ramón Gaya, que ha aparecido también ahí reflejado, que ha sido para mí uno de mis grandes amigos y maestros, para mí uno de los grandes, ya eran pintores de la segunda mitad de la primera mitad del siglo XX español, sino yo os diría que pensadores, o Juan Gil Albert, que también fue otro íntimo amigo de María. En fin, me emociona mucho ver ahora todos estos libros juntos, porque me doy cuenta, querida María Elvira, de la dimensión de nuestro trabajo, de lo que ha supuesto nuestro trabajo, aunando esfuerzos para llamar la atención precisamente sobre esta gente excepcional que jamás debió haber sido expulsada de nuestro país. Ay, a mí también me emociona mucho porque en este tipo de imágenes que nos permite la tecnología, donde se van encontrando los libros por los metadatos, ¿no? Todos comparten el metadato de exilio, María Zambrano, todo, se ven esos vínculos secretos del catálogo, están ahí y puede que no sea un libro escrito por María, pero te lleva a otro autor, a otra relación, a otro interés, a otra pregunta. Entonces, el catálogo de pretextos es eso, y los invito y las invito a que lo descubran así, a partir de preguntas. Quisiera que nos devolviéramos a hablar un segundo de María Zambrano, porque ella tiene algo que ustedes han mostrado muy claramente en sus libros y que si uno empieza a leerla un poco también lo va a notar, y es que son diálogos entre poesía y filosofía. Y eso nos permite entrar a una característica muy especial de pretextos, y son las áreas
no existen comunidades aparte, sino que todo es una gran transdisciplina. Efectivamente. Nosotros hemos creído de siempre que todo está interrelacionado y yo creo que eso es una evidencia. Lo que pasa es que vivimos una sociedad, a mi juicio, muy discriminatoria y yo te diría también en el mundo además intelectual en el que nos movemos nosotros, que hipotéticamente debería ser más inteligente, parece ser que nos movemos por los mismos corsés. Es decir, nosotros al principio cuando empezamos a publicar los libros de pretextos, no hacíamos distinción entre colecciones. Es decir, se publicaba en la misma colección poesía, narrativa, ensayo, etcétera, etcétera, porque creemos que todo está interrelacionado, evidentemente. Después tuvimos que ir rectificando, movidos y obligados por los comerciales, porque nos decían no, porque es que después es muy difícil, los libreros no saben cómo clasificar sus libros, no saben distinguirlos y tal. A nosotros la verdad es que eso ya nos dijo que empezaba a atisbarse como cierta, ¿cómo os diría? No quiero ofender a nadie, pero como cierta vagancia, ¿no? Ok. Es decir, ¿por qué no? Es decir, porque esa incapacidad que se tenía, comprendes, de clasificar, respondía sin duda a que no se leía. Es decir, porque si tú lees, sabes perfectamente poner las cosas en su sitio. Entonces, bueno, y además esto se ha venido acelerando con el tiempo. Fijaos ahora la cantidad de novedades que aparecen, y yo soy el primero, María Elvira lo sabe, en celebrar la bibliodiversidad que se dice. Pero llega un momento también que es que vamos a llegar a un colapso, porque es que yo entiendo perfectamente entonces que los libreros no tengan ni tiempo ni siquiera para clasificar aquello que ni siquiera pueden ya leer. Entonces a mí me parece un disparate. A mí me parece un disparate que el mundo del libro hoy esté digamos, al dictado de una serie de parámetros del mundo de la economía que yo creo que funcionan muy bien, pero que en el mundo del libro tendrían que estar totalmente matizados, porque además la literatura, la cultura, la naturaleza propia, intrínseca a la cultura y a la literatura es lenta. No se le puede imprimir la velocidad que le estamos imprimiendo. A mí me parece un disparate que publicándose las cosas tan buenas que se publican y los libros de fondo tan buenos que se publican, que ya no haya fondos en las librerías. Es decir, y que no los haya por una imposibilidad física de verlos. Por esa profusión de novedades que yo creo que no beneficia absolutamente a nadie. Y entre otros, perjudica a la ecología. Ahora yo estoy viendo, por ejemplo, bueno, y además hay una especie de perversión generalizada en que las cosas hay que hacerlas rápidas y hay que sacar un beneficio en el tiempo mínimo posible. Esto quizá a los grandes grupos editoriales, y digo grandes, no por la grandeza de lo que hacen, sino por el tamaño que tienen, quizá les dé sus créditos, pero están destrozando no el mercado, ojo, están destrozando nuestro medio, porque eso hay que pararlo. Eso hay que, bueno, es decir, ellos están en su derecho de hacer la explotación que les dé la gana y de responder a sus necesidades. Pero creo francamente que entre todos estamos matando a la niña. Esto es una barbaridad. Es decir, estamos instalados en una velocidad que no corresponde a la cultura. Ahí tengo que decir una frase que siempre la tengo como casi que anotada ahí, que tú una vez me dijiste, y es: nada urgente es importante. Si nada urgente requiere urgencia. Nada verdaderamente importante requiere urgencia. Nada verdaderamente importante requiere urgencia. Y así tiene que ser la manera como abordamos el mundo del libro, porque si no, destruimos la vida misma, como nos estamos decías. destruyéndola sin querer, sin darnos cuenta, y además estamos aplaudiendo esa destrucción. Y claro, es lo del poema maravilloso de Cavafis, ¿no? Es decir, estamos diciendo que vienen los bárbaros, que vienen los bárbaros, que vienen los bárbaros,
y no nos hemos dado cuenta que los bárbaros los tenemos ya en la mesa sentados, en la mesa de nuestro comedor sentados. Totalmente. Entonces, creo que es muy importante recoger pues esta actitud crítica de pretextos de todos que estamos de acuerdo con Manuel, porque es muy importante ver que el rol de quienes participamos del mundo del libro no es excluyente de lo que ocurre en nuestra sociedad. Es decir, un editor debe preguntarse por su impacto en el medio ambiente, debe preguntarse sobre si sus libros se van a poder clasificar o no. Todo eso hace parte de lo que hacemos y de lo que se pretende como un catálogo editorial. Manuel, quisiera entonces señalarle a todos, estamos hablando ahora de cómo se va construyendo un catálogo que nos separa en áreas temáticas, ¿verdad? Nos contabas de la experiencia de ustedes que desde el principio dijeron como no, nosotros no queremos colecciones así rígidas, sino que queremos que todo vaya ahí, pero que comercialmente les fueron diciendo, oiga, no póngalas, porque después no sabemos dónde ponerlos. Y ahí quisiera decir algo muy bonito que tú dijiste y es que no se lee y por eso se necesitan estas categorías para poner. Y si no leemos, pues no sentimos y no se mueve el alma, ¿no? ¿Cómo pensarse un catálogo si no estamos seguros que el otro va a leerlo, ¿no? Es difícil, tenemos que entonces seducir y ahí empieza el punto, vamos a seducir para que quieran leer. Cuéntanos un poco sobre eso. Sí, bueno, yo creo que es lo mismo que, por ejemplo, un escritor, una escritora escriben para que alguien les lea. Es posible, comprendes, que haya alguno o alguna que escriba solo para sí mismo. Y eso, bueno, en fin, es aceptable y respetable. Pero desde luego, lo que es indiscutible que un editor, si edita, edita cosas para ponerlas a disposición de los otros. Y aparte, como tú muy bien sabes, María Elvira, yo siempre he dicho que antes que un editor hay un lector. Y el lector, yo lo digo con toda franqueza, el lector que yo soy y que además en esa medida yo estoy interrelacionado con los recipendiarios de nuestro trabajo, es decir, con el resto, con el resto de los lectores, con esa sociedad maravillosa de lectores, lo único que uno es quizá leer antes y si ha leído algo que le ha sido propicio, que le ha sido importante en su formación, pues ¿para qué quedárselo uno? Compartámoslo con los otros, ¿no? Del mismo modo que decíamos, María Elvira, el otro día, una cosa que en la que tú y yo estamos totalmente de acuerdo, y yo creo que muchos de los que nos están oyendo, que leer es reconocer al otro en uno. Y es reconocer al otro en uno y además incluso leer o traducir, que es también una manera de leer, también es reconocer la diferencia. Con reconocer comprendes lo diferente. Y yo creo que eso es una labor verdaderamente, bueno, a mí por lo menos me ha resultado una labor como un resultado muy hermoso, ¿no? Y sobre todo establecer vínculos con el mundo, que es otra cosa, ¿no? Yo fui un niño solitario y, por ejemplo, cuando te dicen, no, es que leer es una manera de aislarte del mundo, de ensimismarte del mundo. Mentira. Leer es un modo de estar en comunicación con el mundo. Y aparte un modo directo de estar en comunicación con el mundo. Lo que pasa es que eso no se nos ha sabido enseñar. Nuestros maestros no han sido ser los seductores que tendrían que haber sido para habérsenos demostrado eso. Y preferimos morir ensimismados en una pantalla que estamos viendo ahora los resultados catastróficos que está dando en los niños que los asoman exclusivamente a una pantalla. Constantemente está apareciendo en prensa avisos navegantes a ese respecto y no se hace caso porque estamos atontando. Es decir, hemos incorporado de tal manera al policía que al final vamos a hacer de nuestros hijos unos idiotas. Tenemos que seducir, el camino tiene que ser seguir seduciendo. Pero ¿por qué ese miedo a la seducción? ¿Por qué ese miedo a la seducción? Porque, claro, por ejemplo, la propia academia, ¿no? Tiene miedo a que se... Yo he oído
a libreros en este país, en España, que dicen que no, que ellos a sus empleados les tienen terminantemente prohibido recomendar un libro. Increíble. Que me expliquen por qué. ¿Cuál es la razón? ¿Qué razón científica hay? ¿Qué razón intelectual hay ahí para no permitir que un empleado en una librería recomiende a un igual un libro? Sí. O que un niño se anime a hojear un libro y se lo lea casi todo, pero no lo compre en una feria o en una librería. O sea, Es lo mismo. no nos va a hacer más pobres ni más ricos que el niño se termine su libro ahí sin pagar. Bueno, Manuel, quisiera entonces hablar de otra de estas afirmaciones que tú siempre me has hecho, y es la idea de que el catálogo es el libro del editor o de la persona que está detrás de la editorial. Quisiera que nos contaras entonces cómo se ha construido tu libro, si han cambiado los criterios, si se ha ido transformando en el tiempo, y lo más importante es cómo seguir. O sea, creo que a veces es difícil en un proyecto que es pequeño, digamos, no hace parte de un gran conglomerado económico, continuar, y ustedes van para los 50 años. Entonces, cuéntanos un poco de esa construcción de tu propio libro. Bueno, el catálogo, como muy bien sabes, María Vida, se va construyendo poco a poco, o debería construirse de poco a poco, con mucha tranquilidad. Es verdad, comprendes, que los catálogos como el nuestro ha tenido un desarrollo y ha tenido un desarrollo progresivo, por fortuna, como las vidas mismas de los individuos. Comprendes, uno va sumando y también restando cosas que creía que eran esenciales en un momento determinado, pero que después comprendes ya no las considera tan esenciales, ¿no? Pero yo creo que el catálogo de una editorial, como tú me has oído infinidad de veces, yo siempre digo que es el mejor libro que pueda escribir un editor y que tiene además unas características muy singulares, ¿no? Que es un libro además de carácter coral y donde quizá el editor, la importancia del editor es a la hora de armonizar todo ese coro de voces para que el catálogo tenga un equilibrio adecuado. Nosotros siempre hemos procurado, partiendo de un nicho reducido, porque claro, siempre que partes, todo editor parte siempre de un nicho que es el que le dejan los otros, ¿no? Está buenísimo eso, Manuel. No, pero es verdad. Es verdad. Está muy bueno. Que va evolucionando, va creciendo y sobre todo yo creo que hay una cosa muy importante, por lo menos en lo que a mi experiencia editorial respecta, que un catálogo nunca sea un cajón desastre. ¿Entiendes? Donde quepa todo, no. Tiene que haber una interrelación entre las partes que constituyen ese catálogo y además eso es lo que indica, volviendo a lo del alma, si el catálogo tiene alma o no tiene alma. Es decir, que las partes estén interrelacionadas, que unas iluminen a las otras y que respondan también a unos principios, digamos, a una hoja de ruta, en la que se identifique. Yo, por ejemplo, a mis alumnos en los cursos de edición siempre les digo, si ustedes quieren montar una editorial, por modesto que sea el punto de partida, ustedes traten de que ese punto de partida les singularice. No por búsqueda de la originalidad, ojo, no por búsqueda de la originalidad, porque la búsqueda de la originalidad de las veces es entorpecedora. Pero ustedes tienen que buscar un sitio por el que se les pueda identificar como algo distinto a lo que se ha hecho. Incluso haciendo lo mismo que habían hecho nuestros antecesores en el mejor sentido de la palabra. Es decir, ahí lo que se trata es lo mismo que cuando me dicen a mí, pero fíjate tú, están imitando a los grandes tipógrafos italianos. Bueno, si el modelo es bueno, pues imítenlo. Lo que no tienen que imitar es el modelo malo, que es el que por desgracia hoy prepondera. Que entren en pugna colegas contra colegas,
quitándose autores, Sí, derechos. derechos, compres, claro, todo eso para favorecer a quienes además, a los de siempre, aceptando contratos inaceptables con una validez, comprendes, inaceptable, porque la literatura requiere su tiempo y si no al final comprendes que si solo publicamos, mira, yo he oído a algún joven editor decir, un libro que no se ha vendido es un libro fallido. No. Sí, pues tú vete a los anales, comprendes o sea, busca en los textos y verás como además gente que tú jamás hubieras dicho que eso era capaz de decirlo. Entonces, ¿qué literatura? Tú imagínate, no hubiera existido Marcel Proust. Tantos ejemplos, sí. Y pues, yo entiendo, oye, y me parece totalmente legítimo que alguien venga a este mundo que empiece a ganar dinero, claro que sí, y me parece legitimísimo, pero si lo único que quieren es ganar dinero, yo francamente creo que están equivocados. O en el sector que no era. No, es que se han equivocado. Lo que pasa es que Sí. hay mucho intruso. Y hay mucha gente, comprendes, que se cree que esto de ser editor es un jujuju, ja, comprendes, y estar de copas todo el santo día. Y eso no es verdad. Y después los editores, comprendes, lo que están es, además, teniendo una actitud de rapacidad respecto a otros sellos serios, capaces, y entre ellos ya no estoy hablando de pretextos, estoy hablando de muchos de mis colegas más jóvenes, que están haciendo las cosas muy bien y con una línea de descubrimiento de autores y un poco los que yo me siento aparte reflejados y que después, cuando esos autores se han capitalizado, oye, se los quitan de las manos. Sí. ¿Eso qué es? ¿Qué criterio es ese? Descubran ustedes como grandes empresas, hipotéticas grandes empresas, descubran ustedes a los autores, descubran ustedes a los autores, no utilicen de ojeadores a los pobres editores que están viniendo después y cuando ellos empiezan a capitalizar algo, se les retira absolutamente, comprendes, la posibilidad de resarcirse de lo empleado. Ahí quisiera hablar de otra de los puntos centrales de esta conversación. Mira, llegan aplausos de lo que dices, Manuel. Quisiera centrarme en el riesgo, que es algo fundamental de la manera como pretexto se entiende en la edición. Si no nos arriesgamos porque el libro no va a vender, ¿dónde está el oficio del editor? ¿No? Entonces, ¿cuáles son esos riesgos que has tomado? Y si a partir de esos riesgos dices, bueno, hay veces que no sale lo económico, pero salen otras cosas, hay veces que funciona 50 años después de lo que, bueno, 50 no, 10 años después, y cómo sigues tu intuición y cómo el riesgo también te ha acompañado todos estos años. Sí, y yo creo que esto es un trabajo de riesgo en el mejor sentido de la palabra. Yo creo que la evidencia de que Pretextos ha sido una editorial que ha apostado por valores no consensuados es que una gran proporción de su catálogo hay primeros libros de muchos autores que hoy incluso son codiciados por otros editores y Pretextos ha sido el primero que les ha apoyado, el primero que ha llamado la atención sobre la importancia de estos autores, que yo creo que eso es lo que verdaderamente hace útil una profesión como la mía. Es cuando logramos que alguien salga, o sea, nadie echa de menos a un desconocido. Si nosotros somos capaces de sacar de ese desconocimiento a gente valiosa, para mí ya está más que justificado mi trabajo. Yo creo además que nosotros hemos sido unos editores de riesgo. Aristóteles decía una cosa preciosa, que el asombro era el origen del pensamiento. Y yo os diría, comprendes, que el entusiasmo es el origen también del pensamiento. Es decir, a mí, por ejemplo, a mí me asombra cuando he estado, no sé, por ejemplo, en Altiplano, en un pueblecito de Altiplano, en América, y se me ha acercado una muchacha con unos cuentos,
comprendes, una muchacha de 17, 18 años, comprendes, y esos cuentos han sido para mí una maravilla. Ha sido un descubrimiento. Entonces, eso es lo que tiene que hacer el editor. El editor lo que tiene que estar constantemente en una situación de escucha positiva. Y le tiene que dar igual, ¿comprendes? Lo que diga la sociedad de un autor o del otro. Lo que tiene que aplicar y por vía de su intuición, que yo reivindico la intuición en el editor. Cuando se habla de criterios, ¿qué criterios objetivos usted ha utilizado? Todo eso son para los intrusos, esos de los que hablaba yo antes, que no saben nada de nada, que no han leído un libro en su vida y que están hablando, comprendes, de que ellos tienen criterios objetivos. Yo cuando veo, y el otro día tuve la evidencia hablando con unas editoras de mesa, cómo es el mecanismo interior de muchas de las grandes editoriales, ¿comprendes? Y cuáles son, cómo se mueven, no de las grandes editoriales. Yo no estoy hablando, cuando hablo de grandes editoriales, no solo estoy hablando de Planeta y de Random House, ojo. Ok. Estoy hablando después de los émulos de esas grandes editoriales que son peores. O sea, como los que quieren ser así, ¿sí? Claro, los que Vale. aspiran a ser así y aceptan absolutamente todo. Y entonces lo que hacen es distorsionar absolutamente todo lo que tiene alrededor. Yo tengo un gran respeto por empresas como Random House o como Planeta, aunque yo creo que son de una, digamos, naturaleza distinta a la mía. Pero me parece que hacen un trabajo muy respetable para mí. Ojo, y tienen además algunos grandes editores, comprendes, empleados en estas empresas. Yo he tenido grandes amigos que han sido grandes editores en estas empresas. Yo me estoy refiriendo a otro tipo de cosas, y aparte lo veis, si es que eso se ve en un catálogo. O sea, en cuanto tú has capitalizado un autor, ¿cómo te lo quitan? Sí, no. Eso lo podéis ver, lo podéis identificar en el mercado. Eso se llama editores oportunistas, ¿o no? Sí, totalmente. Estaba pensando me encanta lo del intruso y te agradezco muchísimo, Manuel, que nos des este contexto de las dinámicas comerciales del libro, porque no siempre se habla de esto. A veces como que se habla, pero de una forma muy vaga o se idealiza una cosa, se demoniza otra, pero no tenemos la oportunidad de conocer esos detalles que nos estás dando y creo que todos estamos felices oyéndote esa actitud que es muy crítica. Te quería preguntar sobre la intuición. Digamos que si yo quisiera montar una editorial y digo, bueno, está bien, ya sé que los criterios no son objetivos, que tengo que haber leído, que primero soy lectora y después editora, me pregunto, ¿cómo saber si mi intuición está bien encaminada? O sea, claro, tengo todo mi equipaje de lecturas previas, pero ¿cómo hacer para entender si esa intuición es lo que necesito para pensar un catálogo editorial? Bueno, la intuición por sí misma, María Elvira, no sirve. Ok. La intuición, como ves, siempre tiene que estar engarzada en una experiencia acumulada. Okay. Pero yo creo que la intuición es importante. O sea, tú tienes que ver, yo muchas veces comento, y parece una butad, pero creo que se va a entender, digo que el libro hay que verlo antes de que esté escrito, o hay que reconocer al autor antes de que tenga a lo mejor finalizado el libro. Okay. Es decir, tú tienes que tener la sensibilidad de captar si una autora o un autor, comprendes, va a estar en disposición de hacer un libro que merezca la pena apoyar, comprendes, para compartirlo con los demás. Y ahí hay una serie de elementos que funcionan a través de la intuición, indiscutiblemente, que es, por ejemplo, a ver, me están contando una historia, esta señora a mí me está contando una historia en la que yo no tengo absolutamente nada que ver, en la que absolutamente nada me compete, no hay ni un solo detalle, comprendes, que se asemeje a algo que a mí me haya ocurrido, pero me está importando, me está afectando. Es como si me hubiera ocurrido a mí. Cuando tú tienes esa capacidad de transmisión, comprendes cuando verdaderamente se está dando, a mi juicio, el milagro de la literatura. Ay, sí. Es decir, cuando alguien, desde una experiencia totalmente ajena a la tuya,
te hace copartícipe de esa experiencia y tú la haces propia. La sensibilizas de tal manera que la haces propia. Eso es tarea y eso es una victoria siempre de la escritora o del escritor. Aunque no nos corresponda, incluso te diría que hay veces que incluso lo hacen por medios estéticos que ni siquiera habríamos pensado con que podíamos compartir. Pero que de pronto te sientes sumido. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando leemos a Homero? Cuando leemos la Odisea. ¿Por qué sentimos a Homero como un coetáneo nuestro? Porque nos está hablando los mismos sentimientos que nosotros. Desde la perspectiva de un hoplita o de un aqueo o de lo que sea, comprendes, pero exactamente lo mismo. Y esa es la maravilla de la literatura. La literatura, la gran literatura, los clásicos, son aquellos que hablándonos de sí mismos, hablan un poco de todos nosotros. Uy, Manuel, me quedé pensando en eso que decías de la magia de la literatura y de propuestas formales y estéticas diversas. Y entra otro tema que habíamos conversado sobre el catálogo de pretextos, y es los vínculos entre poesía, novelas, cartas, ensayos. Y creo que para que empecemos a ver estos ejemplos muy concretos en el catálogo, podemos hablar de una persona, un colombiano, que tiene todo eso. Se los voy a poner en pantalla, pero se los anuncio, es Darío Jaramillo Agudelo. Entonces voy a abrir acá su página y él ha publicado de todo en pretextos. Conversemos un poquito sobre él. Bueno, para mí Darío excede a mi relación, comprendes, profesional. Darío ha sido, antes que nada, un amigo, es un amigo muy querido, muy amado, y que con una obra literaria que yo personalmente como lector, con independencia de mi amor y mi cariño por Darío persona, que yo como lector pues considero mucho. Yo creo que Darío no solo es uno de los más altos representantes de la poesía escrita en nuestra lengua. Yo creo que si a Darío Jaramillo no le dieran uno de los premios importantes literarios de nuestra lengua, va a ser para nosotros un baldón, y lo digo desde ya, como lo fue en el caso de mi queridísimo Eugenio Montejo, del gran poeta venezolano, que no tuvo ninguna distinción. Menos mal que en cierto modo se recupera y se hace justicia este año en la persona de otro gran poeta venezolano, que es Rafael Cadenas, que como sabéis ha sido distinguido, yo creo que con muchísimo mérito con el Cervantes. Pero en fin, yo creo que Darío, con independencia además del gran poeta que es, indiscutible poeta, y además creo que eso está en el ambiente, es decir, no ha habido nadie que a mí me pudiera contradecir en esos términos. Yo creo que además es un estupendo ensayista, un estupendo narrador, y claro, lo que pasa es que también estamos acostumbrados a no querer reconocer la mayor cuando uno ocupa, digamos, tantos espacios y con la nota tan alta comprendes que da Darío. Somos una sociedad, yo creo que demasiado pacata o demasiado, yo te diría que poco generosa, para reconocer comprendes todos esos méritos. Yo creo que Darío es un escritor total, y que en cualquiera de las manifestaciones en las que él se ha expresado, verdaderamente su nota es muy alta. Es posible que no compartan esta opinión conmigo, pero estoy seguro que muchos de los que no comparten esa opinión conmigo, como he visto además a través de los años, al final acaban rindiéndose a la evidencia. Sí. A mí, por ejemplo, mucha gente me ha dicho, no, es que Darío, las novelas de Darío se nota que es un poeta, que escribe novelas circunstancialmente, y después, para mi sorpresa,
esas mismas personas me han dicho, oye, pero qué gran novela, por ejemplo, La muerte de, o Cartas cruzadas. Es una novela verdaderamente y es excepcional. Y digo, hombre, menos mal que rectifican a tiempo. Pero yo creo que es que incluso esas personas no se acordaban de lo que me dijeron, sino todo eso. Yo, de todos modos, hago, no tengo un diario como mi querido amigo Andrés Trapiello, en el que voy registrando todo, pero tengo muy buena memoria y sí que tengo ciertos cuadernos de bitácora donde todas estas contradicciones que se van acumulando a través ya de una vida larga como la mía. Ay, lo máximo. ¿Las anotas? De editor, sí, porque me llama mucho la atención, María Elvira, porque yo entiendo que uno pueda cambiar de opinión, pero cuando esa opinión varía simplemente por la sanción favorable, Social. externa o social, a mí ya me hace sospechar un poquito. ¿Qué quieres que te diga? Es decir, ¿por qué usted no le hizo caso antes? ¿Por qué usted no apoyó esta causa antes? Mira, yo recuerdo en ocasión de un homenaje que le hicieron a un gran poeta canario, Luis Feria, en su patria chica, que se reunió una cantidad de gente para celebrarlo, ya muerto el pobre Luis. Y yo, en mi intervención, no tuve más remedio, con harto dolor de mi corazón, de llamar la atención, porque me llamó la atención que había gente que había tenido responsabilidades en prensa muy importante, que nunca habían dicho nada a favor de Luis Feria, que cuando se le celebraba póstumamente, No. estaban ahí. Yo siempre lo dije, siempre lo creí, sí. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa? Porque o sea, si la literatura, la cultura, si nosotros fuéramos realmente cultos y gente educada, lo que tendríamos que ser es generosos, saber ser generosos, cosa que por desgracia no parece ser la tónica general de un medio en el que cicatero, en el que constantemente está tratando de limitar al otro. No vayamos a fastidiar, comprendes ya, digamos, la orla, no vayamos a fastidiar ya, comprendes más o menos la foto generacional que tenemos fijada con harto esfuerzo de todos los departamentos comerciales de nuestras empresas. Manuel, acabas de decir algo que se ha repetido casi en todos los encuentros y conversaciones y es la generosidad. Hay que saber ser generosos. ¿Cómo ser generosos? ¿Cómo lo entiendes tú? Y más allá de no acabar con alguien, pero ¿cómo entender la generosidad? Mira, yo entiendo la generosidad, María Elvira, como seguro la entiendes tú. Yo creo que hay que tener conciencia de la proximidad de los otros, del prójimo, de los próximos. Y hay que tener, comprendes, para eso hay que tener oído, hay que estar en una situación, comprendes, de escucha constante. Eso es generosidad, es decir, contar con los otros y tratar, comprendes, de utilizar los medios a tu alcance para facilitar ese acceso de unos a otros, pero un acceso distendido, un acceso, comprendes, no interesado, no inducido por las modas, por las de eso. Mira, ahora mismo me acabo de enterar yo de el fracaso de un autor español en un premio internacional porque precisamente ha sido boicoteado por la única española que había en el jurado. ¿Tú crees que eso es normal? No. Sí. Pues a esa soberbia de aparte de los malucos, de la gente que no tiene ni idea, no solo de lo que es la literatura, sino de lo que es la vida, es lo que tenemos que evitar. Y la generosidad actúa en contra de esa gente. Y lo que tendríamos es que sacar totalmente del circuito a toda esa gente. Esos son los intrusos. Los intrusos. Es la gente que está para mayor honra de sí mismos y no de la literatura y no de nuestra cultura común, que es mucho más valiosa como para que sea simplemente la parcela de la que aprovecharse uno. Sobre eso quisiera traer una pregunta que te hace Kevin Eduardo, que dice, valoro el aporte del señor Manuel Borrás sobre la lectura como una manera de comprender lo diferente y establecer vínculos con el mundo. Me ha conmovido e impactado mucho esta frase.
Quisiera preguntarle, ¿qué autores me recomienda para entender un poco más esta postura sobre la relevancia de la lectura? ¿Tienes alguno? Pues ya hablamos de Bueno, Darío, que es un gran ejemplo. yo creo que Darío es un gran ejemplo, pero mira, hay un libro muy bonito que publicamos en Pretextos, una traducción de Marcel Proust sobre la lectura, Ay, que qué yo, bueno. recomiendo siempre, pero creo que es muy amplio el espectro, ¿no? Yo, por ejemplo, no sé, es que son tantos libros los que recomendaría. Yo le diría a lo mejor a este señor, y que agradezco sus palabras, por cierto, es que mirara en el catálogo de pretextos y estoy seguro que iba a encontrar algo que le alimentara, comprendes, en este aspecto. Yo, por ejemplo, hablando de Darío Jaramillo, al margen, comprendes, de sus historias de fantasmas, que es una maravilla, como su indagación sobre los fantasmas, Ese como, fue un libro que a mí me movió el como, alma. Uy, como ese hemos libro. hablado. Yo creo que, por ejemplo, mira, ese es un libro en el que uno es tal del disfrute, es decir, es tal la narración, comprendes, o sea, a través del fantasma, cómo se va definiendo, comprendes, el desarrollo de la literatura, es decir, cómo el fantasma está presente en nuestra cultura, digamos, desde las cuevas de Altamira, comprendes, hasta nuestros autores más contemporáneos. Esa pequeña imagen, ese pequeño recuadro, comprendes, que da el fantasma, yo creo que ya puede ser incluso la figura del fantasma, incluso puede ser un valor a tener en cuenta como un valor moral. A mí me impresionó mucho y les quiero contar pues mi experiencia personal y de pronto Manuel se acordará en algunos casos de esto. Cuando lanzamos indagación sobre los fantasmas, todos los eventos, todas las conversaciones que partían de este libro terminaban hablando del amor. Y era tan conmovedor ver cómo se unía la literatura, la idea del fantasma y el amor, que es un libro, como lo anunciaste desde el principio, para el alma, o sea, que nos une con el mundo. Tú has puesto el dedo en la llaga, María Elvira. Es decir, a Darío, si ha hablado de algo, es del amor. Si hay algo, comprendes, que identifica la gran literatura, es el amor. Si hay algo, comprendes, que propicia nuestro vínculo con nuestros próximos, es el amor. Si hay algo, comprendes, que nos mueve a hacer lo que estamos haciendo, divulgar aquello que entendemos que es la mejor literatura escrita, es el amor. Es decir, no creo que haya nadie, aunque incluso, fíjate, aunque se parte de una experiencia del desamor, el amor ha sido el protagonista de esa. Claro, hay veces que tratamos de desautorizar el amor porque el amor en cierto modo nos ha contradicho, pero el amor siempre está ahí, ¿comprendes? Es un elemento que hace avanzar a las sociedades, queramos o no queramos, y que además, ¿por qué odiar tanto cuando se puede amar tanto? Es decir, ¿qué hay? ¿Qué tecla en nuestro interior se toca para que todo eso degenere en lo negativo? Y ahí quisiera pasar a una parte de la conversación que es pues, de mis favoritas, por supuesto, porque no hay nada mejor que conversar de cosas que nos hacen sentir bien, y es la idea de la poesía en el catálogo de pretextos, pero la poesía no como un área para ubicar libros, sino la poesía como una postura política frente a la construcción de ciudadanía. Y tiene todo que ver con lo que estábamos hablando, pero quisiera, Manuel, que nos contaras, siendo tú y la editorial muy reconocidas en el ámbito de la poesía, cómo entenderla como algo más allá que un área temática. Bueno, tú ya sabes que y nosotros, Pretexto es una editorial interdisciplinar, es decir, que está más allá, compres, de la exclusiva edición de poesía, pero es verdad que se nos identifica porque nosotros hemos roto, hay una lanza muy grande respecto a de nuestra defensa de los poetas, ¿no? Y sobre todo de los poetas de nuestra lengua, de las dos orillas.
Yo creo que leer poesía, por lo menos eso es lo que yo he experimentado, hace mejor al ciudadano. Es decir, yo creo que el incorporar la poesía a tu vida o a la vida haría de todos nosotros mejores personas. Y eso es una evidencia, es algo, comprendes, que se evidencia. Yo creo además, y eso me lo habréis oído decir en vuestro país, porque he tenido oportunidad de decirlo en varias ocasiones, aquellos países que no leen a sus poetas, teniendo buenos poetas, la verdad, para mí son países que están enfermos. Yo creo que un país como Colombia, que tiene una tradición poética indiscutible, buenísima, y os lo está diciendo aparte un foráneo sensible a Colombia también. Os sabéis que yo tengo un gran amor por vuestro país y que me siento muy vinculado también a vuestro país, pero soy español, ¿no? Pero tenéis ahí un tesoro maravilloso y que además, y ya no solo en autores como Darío, que está por encima y que ya es un valor consensuado y reconocido, sino en los jóvenes. Colombia tiene una cantidad de jóvenes poetas verdaderamente, ya no pues son los publicados en pretextos, otros, comprendes esto, verdaderamente admirable. Y que yo creo que hay que luchar por ellos y que yo creo que es un crimen que los lectores colombianos los ignoren. ¿Eh? Estamos hablando de David Marín Capié, estamos hablando de Amalia Moreno Restrepo, estamos hablando de María Gómez, Lara, estamos hablando de tutti quanti, ¿no? Como dirían los italianos. Sí, yo quería detenerme en los ejemplos, Manuel, si te parece, porque los ejemplos que vamos a poner ahora tienen una característica muy importante. Son la acción convirtiendo el discurso en algo real. Es decir, todos nos podemos llenar la boca, como dice, ser intrusos, reírnos, no sé qué, y hablar de maravillas de lo que significa el mundo del libro. Pero otra cosa es convertirlo en un proyecto y que ese proyecto llegue a lectores. Entonces, con estos autores que vamos a ver otro de los ejes fundamentales de Pretextos, es el compromiso con América, una editorial que publica más poetas colombianos que cualquier editorial colombiana muchas veces, pero no solo colombianos, también tenemos venezolanos, también tenemos ecuatorianos y de otras partes de América. Son, y ya lo vamos a ver, las primeras obras de cada uno, o sea, lo que nos habías anunciado, Manuel, creemos, nos arriesgamos, seguimos la intuición, primeras obras de muchos autores, y acá lo vemos, y poesía. Entonces, esta es la de Amalia Moreno, también tenemos a David Marín Hincapié, y como decías, también a María Gómez Lara, a Sebastián Martínez, y son todos autores colombianos, muy jóvenes. A mí me encanta ver las fechas. 1990, 1988, Sebastián tendrá que un poco más, menos o algo así, pero todos son... No, Sebastián tiene muy pocos. 24 o así. 23, 24 de tener. Que por cierto acaba de ganar ahora una beca para una fundación española muy importante, cosa que me ha hecho muy feliz. Ay, le voy a escribir, qué buena noticia. Y sí. Ahí quería decir algo también que es muy bonito y es que aunque tú en el caso de Darío dijiste, bueno, mi relación con él trasciende lo profesional, porque somos amigos, sí hay una manera de relacionarte con el mundo, tú, Manuel. Tú eres una persona cercana con tus autores, con tus distribuidores, con los libreros. Tal vez no lo piensas, así eres, pero creo que eso es importante, que resaltemos esa manera en la que te relacionas con nosotros, siempre desde un lado profesional, pero muy cálido y siempre haciéndonos sentir que estás ahí para nosotros, porque así me siento yo y así nos sentimos en Colombia trabajando con Pretextos. Yo te agradezco esa impresión porque yo creo que es por naturaleza, es decir, que yo no estoy, es decir, si me sentís cercano, espero que no sea porque yo sea un virtuoso, sino es por mi propia naturaleza, María Elvira. O sea, yo quiero sentir que me sintáis cercano, para mí es lo mejor que puede acontecerme. Y bueno, fíjate la cercanía, yo ahora mismo estoy recibiendo a David Marín aquí en Valencia. Ajá. En España, es decir, acaba de llegar hoy a mi ciudad natal, desde la que os estoy hablando. Es decir, pero
todo eso surge de una manera natural, ¿comprendes? Eso no hay que forzarlo. Del mismo modo que yo creo que yo tengo una relación con María Elvira Jaramillo más allá de lo que nos vincula el siglo siglo, ¿no? Yo creo que eso es una cuestión de empatía, ¿no? Yo creo que uno no elige, sino es elegido. Y cuando uno tiene una buena relación con otra persona, pues es porque en cierto modo ambas personas se han elegido, se han identificado por algo, se sienten implicados en algo que a lo mejor no saben ni concretar, pero que sabe que los ponen, que los vincula, comprendes, para una razón, para una causa común, ¿no? Y yo creo que eso es muy hermoso, yo creo que eso es de lo que se trata. Es decir, uno no tiene que ser buena persona por un esfuerzo virtuoso, sino tratando de no alterar su naturaleza, ¿no? Es decir, dejando que su naturaleza también se manifieste a través suya. Yo creo que ese es el fundamento de la generosidad. Cuando uno hace un esfuerzo por ser generoso, deja automáticamente de serlo. Yo creo que la generosidad está ahí, brota, se toma o se deja. Hay gente que por complejo, vete tú a saber, enfermedad, prefiere elegir lo otro, ¿no? Pues el ser una persona atormentada, pero la generosidad nos hace felices. Por lo Sí, menos a mí me hace feliz. No sé, yo cuando veo a una persona generosa, que veo muchísima gente generosa a mi alrededor, yo me siento inmensamente feliz y además me siento vinculado y estimulado. bueno, quisiera contarte algo que me pasó ayer y tiene que ver con estos vínculos y es, bueno, Manuel me dijo, a mí me gustan estos artistas, estos pintores, entonces me puse a investigarlos y los puse todos en una imagen que ya vamos a ver a continuación, que está acá. Entonces empiezan como desde por acá y me quedé 5 minutos viéndolos y me dieron unas ganas de llorar, pero de felicidad, Manuel, como ver estos paisajes y estos colores que sin darse cuenta se van uniendo y voy descubriendo algo tuyo. Bueno, ahí tienes registrados parte de mis mejores de mis pintores, desde Velázquez, Murillo, Rembrandt, Van Gogh, que he visto al principio, Ajá, Cézanne, Turner. Es decir, eso es parte de mi mundo también estético. Yo soy una persona que, como sabes, me gusta muchísimo la pintura. Tengo mi pequeña colección de pintura, modesta, porque yo no soy Bueno, es decir, el dinero que tengo me lo gasto haciendo libros, comprendes, y me da poco para comprar, pero bueno, tengo mi pequeña coleccioncita y la verdad es que la pintura como la música han sido dos de mis grandes compañías cuando he leído, es decir, no es que lea con la música o lea mirando un cuadro, sino que la música y la pintura iluminan el acto mío de lectura también. Es decir, están muy presentes, comprendes, en mi acto de lectura. Porque de hecho, fíjate tú la cantidad de cuadros, de escenas que de la que está impregnada la literatura. sí, total. Y la música, no digamos que la música no está impregnando constantemente. Hay incluso, yo te diría, que algunas páginas de algunos libros que son casi más pentagrámicas, comprendes, que páginas al uso, ¿no? Me Entonces, encanta. bueno, para mí han sido dos de mis grandes compañías después de la literatura y yo les doy una parte importantísima en mi vida. Mira, John Constable, que a mí me entusiasma y es un autor inglés que yo creo que tampoco me dolió muchísimo cuando uno de los pocos Constable que tenemos en España, el de la Fundación Thyssen, lo que pasa es que están en su perfecto derecho porque son ellos los propietarios, pero lo vendieron, ¿no? Yo creo que el haberse nos arrebatado un cuadro de ese maravilloso pintor inglés, para mí fue como una desgarradura.
pero en fin, iremos, bueno, no, porque supongo que iría a parar a A otro manos lugar. particulares, pero en fin, cuando ese particular tenga la generosidad de dejarlo para Se una gran muera. estación constable, pues lo disfrutaremos. Manuel, quisiera retomar una cosa muy importante que dijiste y que hemos abordado en todos los encuentros, pero que quiero hacer mucho, mucho énfasis y es, tú no usas ni la pintura ni la música para el oficio de trabajar, ¿no? No es una relación instrumental y eso quisiera como insistir mucho. No son canciones para cuando trabajamos, para cuando corregimos ortografía, no es para, es la música y el arte como un espacio de iluminación. Y eso es muy importante en nuestra búsqueda de sentidos, experiencias e imaginaciones. Entonces, te agradezco muchísimo esa reflexión porque me permite hacer mucho énfasis en eso. Bueno, es que es verdad, compres. Yo creo que a mí, fíjate, sí que en cierto modo, no sé hasta qué punto estaría muy segregada el mundo de la pintura y la música en mi trabajo, porque yo creo que también la iluminan desde el exterior, pero lo iluminan, ¿no? Yo fíjate, cuando antes, aquí en la editorial en la que estoy, desde la que estoy hablando, acabábamos, yo por regla general solía quedarme un rato oyendo música, en silencio, sin leer nada, pero por ejemplo era como una especie de despedida del día y a la vez como un recargo de mis pilas, ¿no? Y yo, sí, ahora no, porque no tenéis oportunidad de ver, están solo libros, pero si veis siempre hay algún cuadrito, alguna cosita, es decir, la pintura también está muy presente. O sea, por eso no sabría establecer una línea demarcatoria muy clara entre, o sea, mi actividad Claro, profesional, compres, y lo que supone para mí la pintura y la música. yo pensaba mucho en Martha Nussbaum sobre las humanidades, ¿para qué? ¿No? Como la pregunta no es el para qué, sino cómo se van vinculando con nuestra propia vida. Y claro que yo también, sobre todo, uso mucho el arte y la animación para momentos de espacio, de creatividad, pero no estoy buscando sacarles la utilidad inmediata a estas obras de arte. Es un poco esa como distinción también. Manuel, hemos hablado de todo, de libros, de autores, de Bueno, todo pintura, lo de humano música. divino, de lo Te que se habla. te agradezco muchísimo que estés hoy acá con nosotros en este ciclo de conversaciones sobre editar es leer. Entonces, solo nos queda hacer la rifa, agradecerte mucho y no sé si alguno tenga preguntas finales que quiera hacer y poner en el chat. No, pues me da muchísimo gusto que hayas estado con nosotros hoy, Manuel. Creo que pusiste varios puntos clave en la discusión. Hablamos desde cómo se nos estremece el alma, cómo se mueve a través de la magia de la literatura, pero también no lo romantizas, sino criticas y cuestionas nuestro lugar en la comercialización del libro. Entonces, pues ahora el camino debe continuar para nosotros y para seguir esas conversaciones. Muchas gracias, Manuel. Ha sido un placer y ya sabéis que me tenéis a vuestra entera disposición. Muchísimas gracias a vosotros y a todos los que nos han escuchado y me han aguantado. Bueno,